el Salmo 96, capítulo 96, versículo 4. Escogí este versículo porque me parece que concretiza lo que significa darle a Dios la gloria, lo que significa la adoración en medio de todos los tiempos. Dice la palabra del Señor, si me permites leer desde el versículo 3, vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Dice así: contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. Amén. Señor, con este texto queremos pedirte que nos acompañes en esta exposición de tu palabra. Gracias por todos los siervos, los pastores, los hermanos, las esposas de los pastores, sus familias, por los músicos y cantores, Señor, que están aquí reunidos, por cada varón, por cada hermana que están con hambre y sed de aprender de ti. Permite que tu palabra hoy pueda ser el inicio o la continuación de este congreso para preparar nuestras mentes para toda la instrucción que tú tienes durante estos días, y que podamos afirmarnos como un pueblo que quiere darte a ti y solo a ti la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un viaje en la historia, hermano, así que vamos a ir rapidito para llegar a las conclusiones de este viaje. ¿Dónde empieza la adoración? Voy a poner como principio, hermano, que la adoración es eso que ya nos dijo ayer el pastor Rafa, esa expresión que no nada más se hace con el corazón, sino también con el cuerpo entero, donde expresamos a través de nuestras emociones quién es Dios, qué es Dios para nosotros. Me llama la atención que dentro de estas expresiones que ayer estudiamos, hay dos de ellas muy interesantes. Proskuneo, que significa tirarse al suelo, postrarse, y otra de ellas, que creo que fue la primera en hebreo, que fue Hawa, que significa de igual manera postrarse al suelo. ¿Por qué me llama la atención? Porque si vamos a la pureza de lo que significa la adoración, vamos a darnos cuenta que la adoración es darle el cuerpo al Señor. Porque tirarse al suelo, hay otra expresión que también se puede traducir como besar la mano de su amo. Entonces nos hacen ver que la adoración es algo que tiene que salir, tiene que de alguna manera hacerse patente, hacerse visible. No existe adoración si no hay una expresión. El cuerpo entero tiene que manifestarse. Y una de esas formas en las que el cuerpo entero lo puede hacer es aprovechando algunos elementos como la música. Una premisa que vas a estar escuchando, yo creo, durante todo este congreso es que la música no es adoración en sí misma, pero sí la adoración se vale de manera muy importante de la música, al ser la música un elemento tan hermoso, un elemento tan expresivo. Es decir, la música como que de alguna manera va acompañando la adoración, porque es un elemento que nos permite expresarnos con gran facilidad. Así que cuando vamos a hablar de esta historia de la adoración, vamos a entenderlo como la expresión en todas sus formas, incluida la música, para poder adorar a Dios. Y no lo vamos a hacer bíblicamente, porque vamos a estudiar la adoración bíblica en los siguientes temas. Yo me voy a enfocar al momento en que la iglesia surge después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, y qué ha pasado desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, en un vistazo a vuelo de águila a través de todos estos siglos. Entonces, ¿dónde comienza la adoración cristiana? ¿Dónde comienza la adoración cristiana
después de la resurrección. Bueno, la adoración cristiana toma como inspiración, toma como modelo las raíces de las prácticas judías en el templo. Recuerda que la primera iglesia fue judía, hermano. La primera iglesia después de la resurrección era judía. Esos 120 que estuvieron en el aposento alto, en ese primer culto público, en ese primer culto donde el Espíritu Santo se manifestó de manera tan poderosa ahí en el aposento alto en el día de Pentecostés, todos los 120 eran judíos. Eso es algo importante de notar, hermano. La primera iglesia era judía. Y todos los que llegaron al aposento alto cuando escucharon aquel tumulto, aquel estruendo, aquel viento huracanado, todos los que llegaron eran judíos. Estaban ahí en Jerusalén por una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Así que cuando llegan todos eran judíos. Llegan de más de 28 naciones. Ahí estaban representadas por lo menos 28 naciones. Sin embargo, todos eran judíos. Así que la primera iglesia, ¿de cuántas personas alguien se acuerda? ¿Cuántos se convirtieron en ese primer día? 5,000. Una iglesia de 5,000 personas fue de judíos. Todos quisiéramos una iglesia de 5,000 personas, ¿verdad? Pero créeme que si a veces uno con 200 no sabe cómo hacer las cosas, cómo mover, imagínate 5,000. Pobre de los 12 apóstoles, no sabían en qué se metían con una iglesia de 5,000 personas. Bueno, 5,000 personas, pero todos eran judíos. Eso es lo que yo quiero que entiendas, que todos eran judíos. Así que, ¿qué es lo que ellos entendían para poder comenzar a hacer sus celebraciones de adoración? Lo que venían ellos aprendiendo de los judíos. Por eso, hermano, hoy, cuando nos damos cuenta hoy que las iglesias empiezan a surgir o continúan levantándose en tantos lugares, y nos damos cuenta que su adoración tiene mucho impregnado de su propia cultura, eso, hermano, ya ocurría en la iglesia del primer siglo. Porque la primera iglesia no estaban cantando los himnos y los cantos que nosotros cantamos. Ellos comenzaron a tomar de lo que ellos ya conocían, su cultura. Así que la primera expresión histórica de adoración tuvo influencias culturales propias de la iglesia, es decir, de la cultura judía. Tomaron ejemplo del templo de Jerusalén, tomaron ejemplo de lo que se hacía en las sinagogas, y estos primeros cristianos, insisto, judíos, participaban de las oraciones, participaban de la lectura de la Torá y participaban de los rituales del templo. Así que cuando ellos comienzan a hacer sus cultos de adoración, ellos intentaban ir al templo. De hecho, iban al templo. Eventualmente, cuando los fariseos, los religiosos empezaron a dar cuenta que ellos ya estaban confesando al Mesías en Cristo Jesús, los empezaron a expulsar de las sinagogas, los empezaron a expulsar del templo. Pero ellos intentaban, porque ellos entendían que tenían que adorar a Dios y lo intentaban hacer en las sinagogas. Cuando fueron expulsados, ellos entonces continuaron tomando el modelo de las sinagogas y le dieron su enfoque único. Es decir, el enfoque que tomaron de las sinagogas, del templo, lo enfocaron ahora en Cristo Jesús. Por supuesto, ya no hacían sacrificios, entendían que Jesús era el Mesías, ya no consideraban que era necesaria cada año cumplir con ciertos rituales, dejaron de hacer rituales, pero tomaron, digamos, el modelo de lo que ocurría en las sinagogas, que básicamente se dedicaban a orar y a leer la Torá para el inicio de sus servicios de adoración. Básicamente, en ese primer siglo de la iglesia cristiana, la adoración cristiana tenía dos elementos fundamentales que al paso del tiempo, hermanos, se fueron convirtiendo en dos líneas de atención. Pero estos dos elementos fundamentales del culto cristiano del primer siglo era, número uno,
la palabra, la atención a la palabra de Dios, la atención al estudio de la Torá y a todas las enseñanzas de Jesucristo, acompañado de la oración. La lectura de la palabra, el estudio de la palabra, acompañado de oración, ese fue uno de los primeros elementos fundamentales. Y el segundo, hermano, fue la Eucaristía. Yo sé que ese término no nos hace ruido a muchos de nosotros, ¿verdad? Pero básicamente cuando hablamos de Eucaristía, lo que estamos hablando es de la Santa Cena. Así que ellos ponían énfasis en la celebración de la Santa Cena, porque la Santa Cena era el santo memorial de la obra redentora de Jesucristo. Como dije, al paso del tiempo hubo algunas corrientes que enfatizaron más la palabra sobre la Santa Cena, aunque no dejaban de celebrar la Santa Cena, y hubo otros que enfatizaron más la Santa Cena al punto que lo hacían todos los días, la Santa Cena, aunque no dejaban de estudiar la palabra. Ahora, acerca de los lugares donde se reunían para adorar a Dios, quiero que entiendas, hermano, que no había templos. Hoy nosotros entendemos lo que es un templo, lo que es un edificio dedicado a la adoración, pero en los primeros siglos no había templos. Los cristianos se reunían primeramente en casas, fueron expulsados de la sinagoga, así que ellos comenzaron a reunirse en casas, pero no pienses que ellos se reunieron en casas como una situación meditada o estudiada, como diciendo hay que hacerlo en casas porque eso es la voluntad de Dios. No, ellos lo hicieron como una necesidad, porque ellos sabían que el culto dentro del pueblo judío lo hacían en templos y en sinagogas, es decir, lugares de estudio dedicados a eso. Pero las circunstancias, era una iglesia que no era bien vista, no era bien aceptada, eventualmente comenzó a ser rechazada y perseguida, así que lo más fácil era los hogares. Entre los mismos hermanos, en la misma fraternidad de hermanos, ellos comenzaron a reunirse. Fue una necesidad en realidad lo que los llevó a hacerlo en hogares. Eventualmente, hermano, cuando fueron perseguidos dentro del Imperio Romano, también comenzaron a reunirse en catacumbas, porque ya no se podían reunir en las casas, en cuevas. Comenzaron a buscar lugares donde no fueran fácilmente detectados cuando los años fueron pasando y comenzaron a ser perseguidos. Estas reuniones durante los 2 primeros siglos aproximadamente, en las casas o en los lugares de exilio, como las catacumbas, compartían básicamente algunos elementos. Número 1, la palabra, que ya vimos, la palabra siempre fue el centro, hermano. 2, la Santa Cena, eso también fue una base muy importante del culto o de la adoración en los primeros siglos, pero comenzaron a agregarse algunas otras cosas. Por ejemplo, la oración constante. La oración comenzó a tomar un papel más relevante. La comida, es lo que nos enseña Hechos capítulo 2, el pasar tiempo juntos, convivir, aunque tú no lo veas así, o a lo mejor nunca lo habías meditado, pero comer juntos como hermanos, esto, hermano, bíblicamente desde el primer siglo era una expresión de adoración a Dios. Somos uno, no nada más compartimos una religión, compartimos una misma fraternidad, somos hermanos. Los judíos en la sinagoga no se llamaban hermanos entre ellos. Los cristianos comienzan a llamarse hermanos. Y ese término hermano no era nada más un título religioso que comenzaron a darse. Era algo que surgió como una realidad para ellos, de que compartían un mismo padre, un mismo hermano mayor, una misma familia. Y como familia, ¿qué hacen las familias? Están juntos y comen juntos. Así que el comer juntos fue parte de su dinámica, de su liturgia. Y comenzaron a surgir un elemento también muy interesante. Cantaban, comenzaron a cantar. Así que entonces ya tenemos una iglesia reuniéndose en casas, en catacumbas o en cuevas, pero que están leyendo la Biblia, recordando la mesa del Señor, orando,
comiendo juntos y cantando. No hubo templo, hermano. No hay evidencia de ningún templo explícitamente cristiano hasta el siglo III. En el año 233, la historia ha detectado lo que se considera, si no el primero, uno de los primeros edificios dedicados exclusivamente al culto cristiano. Por ahí tengo la foto de ese lugar. Es una iglesia que está en Dura Europos, Siria. Dura Europos en Siria. Este es el primer lugar que se ha descubierto, que los historiadores han considerado que es el primer edificio dedicado de manera específica para que los cristianos llegaran ahí en la ciudad de Siria e hicieran culto al Señor. Entonces, otra vez, para los primeros cristianos, la Santa Cena, el canto de himnos y la predicación y la convivencia entre hermanos eran los pilares fundamentales de la iglesia de los primeros siglos. Seguramente tú has leído en el libro de Efesios, en el libro de Colosenses, donde Pablo exhorta a la iglesia y les dice: cuando ustedes estén reunidos y hablen entre vosotros, háganlo con salmos, háganlo con himnos y háganlo con cantos espirituales. Entonces el apóstol Pablo nos da un testimonio bíblico de que esto estaba ocurriendo. Se estaban reuniendo, conviviendo, estudiando la palabra y estaban cantando. La pregunta, ¿qué cantaban? Bueno, Pablo nos da la respuesta. Cantaban salmos. Y cuando hablamos de salmos estamos hablando del salterio de David, todos estos 150 cánticos que nos ha dejado el Señor, los estaban cantando. Estaban creando ya himnos, se estaban comenzando a crear himnos, que los himnos tienen sus características propias, pero estaban ya empezando a crearse. Vemos entonces que ya había artistas que estaban escribiendo poesía cristiana para cantarlos en los cultos. Y el cántico espiritual, que aunque ahí hay un debate, hermano, de qué significa, pues nos deja ver que eran cantos que surgían de lo profundo del corazón en un momento dado para entonarlo delante del Señor. Era un canto que escribían o era un canto que surgía en el momento. No tenemos una precisión. Lo que sí sabemos que le llaman cantos espirituales porque eran cantos que surgían de lo profundo del corazón de los cristianos para poder entonárselo al Señor. Ok. De estas cosas que se hacían, hermano, la Santa Cena no era un símbolo nada más. La Santa Cena era algo mucho más profundo. Para la iglesia del principio era tan importante la Santa Cena, no porque fuera un símbolo, sino porque era un momento de comunión, era un momento de participación, era un momento donde ellos sabían que se estaba cumpliendo la promesa de Jesucristo: y yo estaré con vosotros todos los días. Entonces para ellos no era solo un símbolo vacío, para ellos era el momento donde podían disfrutar de esa promesa que Cristo había hecho y que de manera mística o de manera espiritual estaban disfrutando de la presencia real y verdadera de Cristo. Conforme pasan los siglos, hermano, se comienzan a formalizar los espacios de adoración. Para el siglo IV, con el edicto de Milán, donde el Imperio Romano reconoce a la iglesia cristiana y la reconoce como un culto más que el Imperio Romano debe de aceptar, y eventualmente incluso se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Pero en el 313 los cristianos ya no son perseguidos, al menos no por el Imperio Romano, y comienzan a construirse edificios públicos. Ya no eran edificios sencillos, simples, como la foto que vimos en Siria. En el siglo III los edificios que se empezaban a hacer todavía eran un poco clandestinos, aunque dedicados solo al culto, eran un poco clandestinos y eran más bien como casonas rústicas donde los cristianos se reunían. Pero ya para el siglo IV, el cristianismo es aceptado, autorizado, legalizado e incluso financiado por el Imperio Romano, y comienzan los grandes edificios para hacerle culto a Dios. Surge la basílica, que la basílica básicamente es un modelo para el culto cristiano,
que trataba de emular una cruz en su diseño. Y ese modelo lo hacían precisamente para que la forma en que estaba construido el terreno recordara a Cristo, recordara el sacrificio de Cristo aún en el terreno. Todas las basílicas, excepto la Basílica de Guadalupe, que le llaman basílica, no sé por qué, porque no cumple con los requisitos arquitectónicos de una basílica clásica, pero todas las basílicas tienen que tener un altar central, un gran frente, o como le podemos llamar, un gran auditorio, con 2 auditorios anexos a los costados para formar una cruz. Entonces surgen las grandes basílicas y alguien podrá estar pensando, el pastor ya está hablando del catolicismo. Hermano, el catolicismo todavía no se oficializa. El catolicismo se empieza a oficializar hacia el término del siglo IV. Es cuando el catolicismo surge y empieza a tomar un poderío terrible. Pero debemos recordar que el catolicismo es un movimiento que surge de la iglesia cristiana y se desvía en el camino. Pero para este tiempo, la iglesia católica todavía no surge de manera oficial, todavía no se sistematiza, y comienzan a aportar este tipo de ideas acerca de la importancia del templo cristiano. Ahora, ¿qué es lo que los llevó a pensar en este concepto arquitectónico de grandes construcciones? Precisamente la grandeza de la gloria de Dios. El pensamiento de ellos es que Dios es tan grande, es tan glorioso, es tan inmenso, es tan maravilloso, es tan hermoso, que deberíamos de hacer que cuando la gente llegue al lugar donde le va a dar culto a Dios, solo el lugar les deje en la mente lo grande que es Él, lo glorioso que es Él. Así que la idea primaria de estos grandes edificios era que fueran lugares que el puro lugar, el puro edificio les recordara cuán grande y glorioso es el Señor. De hecho, esos grandes vitrales que tenían de colores, lo que ellos buscaban es que cuando entraran la luz a través de esos vitrales y alumbrara los espacios de los templos, aún esa luz recordara la luz maravillosa de Dios, hermano. Que todo lo que vieran, las ventanas, el estrado, los muros, las puertas, que todo recordara la grandeza de Dios, que todo recordara la realeza. Un pensamiento que había es: no olvidemos que Cristo es Rey de Reyes, y si los grandes reyes tienen palacios prodigiosos, el lugar de adoración a Dios tiene que ser igual de prodigioso como es el Rey a quien veneramos. Por supuesto que eso al paso de los siglos, hermanos, se desvió, y como el hombre es fabricante de ídolos, como decía Juan Calvino, el corazón del ser humano es fabricante de ídolos, terminaron adorando sus basílicas y sus catedrales en vez de a quien se supone que adoraban. Pero eso lo hace el corazón del hombre, pero la intención primaria fue decir: así y todavía mucho más grande es nuestro Dios. Cuando entra la Edad Media, hermano, viene toda la debacle, tú sabes, toda la debacle de la iglesia a causa del catolicismo, y la adoración se institucionaliza. Eso fue un grave problema, porque la institucionalización, hermano, tiene sus grandes riesgos, porque la institucionalización, hermano, busca meter en cajas las cosas, busca cuadrar, busca enmarcar todas las cosas, y a veces eso, cuando se habla de adoración, es un grave problema, porque no podemos nosotros encuadrar a Dios en su adoración. No podemos nosotros ponerle fórmulas a la adoración. Claro, tenemos algunos límites, pero esos límites nos los debe dar la palabra de Dios, no la institucionalización de las ideas de los hombres. ¿Cómo qué ocurre en la Edad Media dentro de la corriente, sobre todo del catolicismo? Se dijo que el culto tenía que ser en latín, por ejemplo. Lo que comenzó en la iglesia primitiva, con la iglesia judía, con una iglesia que se dejó influenciar por su cultura judía, porque era lo que conocían. Ahora la iglesia de la Edad Media, sobre todo el catolicismo, dice: no, ahora todos deben hablar en latín, se debe de predicar en latín y se debe de cantar en latín.
Se prohíbe entonces la influencia propia de los lugares donde las iglesias están construyendo o levantando. El canto gregoriano, que seguramente ustedes saben de qué se trata, surge aquí en la Edad Media. En algún momento de los primeros siglos se dice la música, los instrumentos musicales, eso no debería de usarse, solo debe ser el canto. Y surge el canto gregoriano, y los sacramentos, hermano, se hacen tan solemnes que pierden su sentido. Por ejemplo, la Santa Cena, que surge como un memorial profundo de vida, de relación con Cristo, ahora se convierte solo en un memorial vacío por un lado, y en un sacrificio falso, sacrificando a Jesucristo de manera equivocada. Todas las misas y el sacramento se divide y solamente se le da el pan a los feligreses y no se les da toda la Santa Cena completa, simbolizando el cuerpo y la sangre del Señor. Pero no pienses tú, hermano, que esto solo ocurre en las iglesias católicas. El cristianismo, hermano, tuvo sus diferentes corrientes y hubo movimientos que no estuvieron bajo la línea del catolicismo, que su adoración también tuvo variantes. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa, que se separa de la corriente romana, por ahí del siglo, ¿qué fue? Siglo X, me parece. La adoración de la iglesia ortodoxa fue más mística, hermano. Era una adoración más mística. Recuerda que en Roma, y yo digo recuerda porque le estoy hablando a los pastores y a los que entramos a las clases el día jueves, a las clases de Abiel con el pastor Gerson, porque ahí lo hemos estudiado, ahí hemos visto esto. La iglesia ortodoxa surge de una línea más mística, y los poetas, por decirlo de alguna manera, la mayoría de los poetas se mueven con la iglesia ortodoxa, mientras que la mayoría de los teólogos se mueven con la línea romana en un momento dado. Así que los ortodoxos van a ser más místicos, y ellos sí van a continuar cantando en lenguas vernáculas, en las lenguas de cada lugar donde se están levantando iglesias. Aunque ellos van a usar, mientras que los católicos van a usar ídolos de madera, ídolos de barro, la iglesia ortodoxa va a empezar a pintar íconos, y va a empezar a usar íconos que no nada más eran imágenes de santos, sino eran escenas de la Biblia. Y la iglesia ortodoxa va a decir: seamos más artísticos, no nada más con la música, sino también, y van a poner retablos en sus iglesias con escenas bíblicas, sobre todo de los evangelios, diciendo: la gente que no sabe leer y escribir tienen que aprender el evangelio, aunque sea con imágenes, y van a ser los famosos íconos, escenas de los evangelios y otras partes de la Biblia, para que los que son ignorantes o son analfabetas conozcan un poco de lo que la Biblia dice. Tristemente, esto también al paso del tiempo va a terminar en idolatría. La iglesia de Oriente, hermano, la iglesia asiria de Oriente, se va a hacer muy mística, cayendo ya en lo esotérico. Va a ser más misteriosa, va a tener una liturgia un poco más solemne, pero también más misteriosa. Esa sería la palabra. Y eventualmente la iglesia asiria de Oriente va a rechazar los libros del canon y va a confiar más en la tradición oral. Hay otras iglesias que en la Edad Media surgen, como la iglesia copta, que ellos conservaron el énfasis en la Santa Cena. Ese era el centro de su adoración. Y va a haber otras expresiones de adoración durante la Edad Media, las iglesias cristianas que van a surgir de las culturas célticas, de los vikingos, de las regiones gálicas. Ellos van a llevar su adoración a un punto más monástico. ¿Qué significa esto? Que la adoración más profunda se va a hacer en los monasterios, se va a hacer en los lugares alejados. Quien quiere adorar a Dios
quien quiera experimentar un éxtasis o una profundización en su adoración a Dios, tendrá que ir a los monasterios y hacerse monje, o visitar los monasterios y ahí experimentar. Era ahí donde se cantaban los himnos, era ahí donde se cantaban los cantos de adoración a Dios, en los monasterios, lugares apartados. Bueno, eso está ocurriendo en la Edad Media, y hacia finales de la Edad Media se van a levantar algunos remanentes de cristianos que van a confrontar todavía más toda esa expresión litúrgica institucionalizada, y van a buscar asuntos más, una adoración más sencilla, una adoración más accesible a todos. Movimientos, te pongo solo un ejemplo, como los valdenses. Los valdenses, hermano, ellos van a decir: la institucionalización de la adoración limita mucho, porque no todos pueden cantar un canto gregoriano, porque no todos pueden acceder a un monasterio, o porque no todos tienen acceso a esos cultos misteriosos porque son considerados indignos. Pero Cristo vino a todos. Entonces va a haber movimientos como los valdenses que van a decir: la adoración debe ser para todos y debe ser sencilla y accesible. Como nos damos cuenta entonces, hermanos, durante la Edad Media la variedad de expresiones de adoración fue bastante amplio. Pero lo que quiero destacar es que en esa época tan complicada, tan oscura, siempre el Señor guardó remanentes, comunidades cristianas que lo único que les interesaba era una relación profunda, cercana e íntima con Dios. Y es en medio, hermano, de esa época donde se prende una llama. Se prende una llama que debemos abrazar, valorar, apreciar y sí, celebrar. En el siglo XVI hubo un cambio profundo en la adoración cristiana con el surgimiento de la Reforma Protestante. Martín Lutero se separa del catolicismo, pero no nada más comienza a hacer diferencia en las cuestiones doctrinales. No nada más empieza a impulsar las 5 solas que se convierten en una brújula para la iglesia protestante que estaba conmocionando Europa y eventualmente todo el mundo, sino que Martín Lutero, como buen monje agustino, también era un hombre que había sido instruido en la adoración. Y Martín Lutero se apunta por eliminar el latín como lengua exclusiva del culto a Dios. De hecho, tú sabes bien esto, Martín Lutero escribe una Biblia en alemán, el Nuevo Testamento primero, en tiempo récord. Solo el Espíritu Santo, hermano, pudo haber movido a Martín Lutero para que en menos de un año terminara de traducir el Nuevo Testamento al alemán. Eso quiero decirte, hermano, que es una expresión de adoración. Eso que hizo Martín Lutero fue en sí mismo una expresión de adoración. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él dijo: todos los alemanes tienen que leer la palabra de Dios en su idioma. Pero no solo hizo eso, introdujo el canto congregacional en lengua vernácula. Es decir, los que hablamos alemán, cantemos en alemán, porque Dios no tiene problema con los idiomas. Hermano, hoy hemos llegado a extremos que hasta hay quienes dicen que hay que cantar en hebreo. Movimientos mesiánicos que dicen que hay que leer la Biblia en hebreo, hay que hablarle a Jesús en hebreo. Hay un movimiento que dice que no podemos decirle Jesús ni Jesús, hay que llamarle Yeshua, ¿verdad? Y algunos más extremistas dicen que debe ser Yishu, porque eso es el arameo original. Hermano amado, yo creo que lo que Dios le mostró a Martín Lutero es algo que debemos entender. El Señor no tiene problemas con el lenguaje. El hermano Toniel alguna vez dijo que el Señor Jesús murió judío, pero resucitó eterno. Entonces, cuando Jesús resucita eterno, el idioma era lo de menos. Martín Lutero entendió eso, hermano, y él sabía que había muchos alemanes que no podían cantar en latín. Bueno, si no podían ni siquiera leerlo, menos cantarlo. Así que dijo: hagamos himnos. Y él mismo, Martín Lutero, escribe himnos.
Si tú escuchas uno de sus himnos más famosos, Castillo Fuerte, y tú logras escuchar la melodía original o un acercamiento a la melodía original, vas a escuchar una influencia alemana profunda. Muchos pueden pensar que es un himno semejante a los que hoy entonamos, que nos gustan tanto, pero es complicado de cantar este himno, es complicado porque la métrica y aún la melodía tiene mucha influencia de una cultura que no es nuestra. Ok, pero no solo eso, hermano. Martín Lutero introduce el uso de instrumentos musicales. Martín Lutero dicen que tocaba varios instrumentos. Así que él introduce el uso de instrumentos al culto congregacional. Para él, hermano, la adoración tenía que ser participativa y doctrinal. En otras palabras, él decía, el culto a Dios tiene que involucrar a toda la iglesia y tiene que tener doctrina, porque él ya sabía, algo que él estaba combatiendo, hermano, era toda la herejía. Y entonces él se dio cuenta que había muchos cantos que eran herejes. Entonces él dice, en la adoración toda la iglesia tiene que participar, número 1. Y número 2, lo que cantemos, que doctrinalmente sea correcto. Para Juan Calvino, en contraste con Martín Lutero, él decía que la adoración tiene que ser simple, lo más simple que se pueda. Juan Calvino, hermano, recuerda que él también estaba de alguna manera combatiendo todo ese abuso de la iglesia católica, y para él el tener tantas cosas en el altar, el tener tantos ídolos como tenían los católicos, tantos adornos en los muros, para él era algo innecesario. Él decía, tiene que ser simple, lo más simple. Así que él solo se limitó a cantar salmos. Él decía, no nos metamos en problemas, cantemos solo salmos. Quiero decirte que hoy hay muchos que quieren regresar a eso y dicen solo salmos, ¿verdad? Yo una pregunta que le haría a los que dicen que solo salmos sería, ok, pero ¿en qué tono? Para ser más bíblicos. Solo salmos, ok, pero ¿en qué tono? ¿Cuál es el tono de Nehilot, el más conocido, que menciona Habacuc? ¿O cuál es el tono de la paloma? ¿Cómo se llama ese salmo que dice en el tono de la paloma que ha ido al exilio? Algo así. ¿Cómo es ese tono? ¿Cómo lo cantaba David? Tenemos indicios de que hay salmos de júbilo y que hay salmos de adoración, o mejor dicho, no de adoración, sino salmos de meditación. Incluso hay salmos de mucha melancolía y de mucha tristeza. Hermano, ¿te has dado cuenta que nosotros en la iglesia no cantamos cantos de melancolía, de lamento? David sí. Yo creo que un porcentaje importante de los salmos de David son salmos de lamento. Y te has dado cuenta que tampoco cantamos en la iglesia salmos imprecatorios. ¿Cuáles son esos? Los que piden venganza contra los enemigos, los que dicen destrúyelos con tus dedos de metal, aniquila a mis enemigos, que no quede ni uno solo. Eso no lo cantamos hoy. Pero me llama la atención, Calvino decía solo salmos. Pues entonces hay que entrarle a los salmos que también piden venganza sobre los enemigos, ¿verdad? Pero lo que él decía es, enfoquémonos solo en los salmos que están escritos en la Biblia. Con todo que Pablo dice, también cantemos himnos. Bueno, Ulrico Zwinglio, él fue el más radical de los reformadores primarios, de la primera mata de reformadores, porque él dijo, no cantemos nada, que no haya cantos. Para él es solo la palabra, solo estudiar la palabra, porque todo lo demás nos distrae. Bueno, le damos gracias al Señor, hermano, que a nosotros nos ha llegado una influencia distinta, donde nosotros creemos que nosotros somos, o al menos yo sí lo creo así, somos el resultado de lo que Dios ha hecho con los reformadores. Pero quiero que te des cuenta que aún entre los reformadores tenían diferentes maneras de ver algunas cosas. Por eso cuando hoy vemos que hay movimientos que se llaman reformadores, dicen, es que somos reformados. ¿De qué línea? ¿De Martín Lutero, de Juan Calvino o de Zwinglio?
¿De cuál? La mayoría te va a decir que de Calvino, pero Calvino no fue el único reformador. O de John Knox, otro reformador importante. ¿De cuál línea? Entonces yo creo que hablar de la reforma, hermanos, es hablar de una riqueza que sí, tuvo un centro en la palabra, fue un volver a la escritura, un volver a Cristo, poner a la gracia en el centro de la salvación de la iglesia, pero también había asuntos. ¿Y sabes dónde es donde hubo más diferencia? En la liturgia. ¿Dónde es donde sigue existiendo más diferencias hoy en las iglesias modernas? En la liturgia. Una cosa que sí todos conservaron, y creo que ahí es donde debemos de ser todos reformados. Todos deberíamos de ser reformados en esto: la centralidad de las escrituras. Eso, hermano, todos dijeron, de ahí no nos movemos. La centralidad de las escrituras. Unos diciendo la congregación debe participar con música, otros con música y con canto, y otros diciendo no, que participen nada más orando, pero todos dijeron, pero siempre las escrituras en el centro. Al paso de los siglos, después de la reforma, la iglesia pues fue moviéndose por diferentes regiones. La iglesia reformada, o la herencia de la iglesia reformada, va llegando a Inglaterra, va llegando a Francia y eventualmente va llegando a América. Y junto con toda la riqueza de la reforma van llegando también las riquezas, se van agregando las riquezas de la liturgia para adorar al Señor. Cuando llega a Inglaterra, quizá uno de los momentos más importantes que la adoración tuvo dentro de la historia de la iglesia después de la reforma fue en Inglaterra, cuando dos hermanos, el Señor los usa para provocar un avivamiento maravilloso en Inglaterra. Dos hermanos con una mamá profundamente devota al Señor, una madre que teniendo 11 hijos oraba por cada uno de sus hijos toda la semana. Cada niño tenía su día. 11, no sé cómo dividía la semana la señora Wesley, pero cada uno de sus hijos tenía un tiempo para que ella hablara con su hijo y orara por sus hijos. Pero dos de ellos destacan: John Wesley y Charles Wesley. Uno como un predicador notable y el otro como un músico notable, Charles Wesley. Y Charles Wesley, hermano, se convierte en un autor prolífico de himnos que hizo que el culto metodista se convirtiera, o lo que después se convirtió en el culto metodista, se convirtió en una de las iglesias más ricas en cuanto a cantos se refieren en ese momento. Ayer el hermano Rafita decía, perdón, pero me acordé que el hermano Rafita decía: yo creo que yo tengo, como decía él, yo creo que yo tengo un espíritu pentecostal porque yo no puedo estarme quieto para adorar a Dios. Pero yo dije, ya se le olvidó que él era metodista y que cuando el metodismo surge, los metodistas eran los pentecostales del siglo XVIII, porque los metodistas eran expresivos, eran gritones, eran efusivos. ¿Qué les pasó? No lo sé, hermano, pero hoy se han hecho más tranquilos, pero siguen siendo nuestros hermanos, hermano. Y siguen adorando al Señor con su corazón y siguen cantando los cantos del hermano Charles Wesley tan hermosos. Pero en ese tiempo, hermano, a mí me impresiona mucho la biografía de Carlos Spurgeon, cuando él escribe que cuando él llegó, siendo un adolescente, llegó a una iglesia que no pudo llegar a la iglesia de su papá, hijos de pastores. Aquí yo sé que hay hijos de pastores. Qué interesante que Carlos Spurgeon era hijo de un pastor, se congregaba en la iglesia de su papá, pero no era cristiano. Al menos se dio cuenta de eso un día, cuando visitó en una nevada que no pudo llegar a la iglesia de su papá, se quedó atorado en el camino y se metió a una iglesia metodista que estaba ahí en el camino. Ahí un diácono, porque el pastor tampoco llegó porque también su caballo se quedó atorado en la nieve. Un diácono, dice Spurgeon en su biografía, que compartió el mensaje ese día. Y él se sentó hasta atrás y ese diácono lo miró y le dijo: hey, ven a Cristo. Pero lo que me llama la atención es que Spurgeon apunta: y ese diácono, hablando y gritando
como solo los metodistas saben hacerlo, me miró. Y cuando yo vi eso dije, ¿cómo eran los metodistas? Que solo como los metodistas saben hacerlo. Bueno, de la misma manera yo creo que cantaban. Y introdujo una adoración devocional, una adoración muy personal en el siglo XVIII. Otro escritor de himnos muy notable de ese mismo tiempo fue el hermano Isaac Watts, que también fue un escritor de himnos que hasta el día de hoy, hermanos, se siguen cantando. Pero no nada más fue en Europa, hermano. Si avanzamos en este recorrido por la historia, nos vamos a dar cuenta que la palabra, la reforma, el avivamiento, la renovación salta al gran charco del Atlántico y llega a América. Y en las iglesias que se comienzan a levantar en América, de manera particular durante el siglo XVIII y XIX, ya estábamos más cerca de nuestra época, comenzó a haber una explosión evangelística pública. Comenzaron a llenarse los parques, las calles de evangelistas que comenzaron a salir a predicar el evangelio, y parte de esas campañas enormes de evangelismo, uno de ellos, gran amigo de Wesley, que vino a América, ¿cómo se llamaba? George Clooney. No, ese es otro, ¿verdad? George Clooney, no es George Clooney el pastor. George Whitefield. Algo que traía él y otros evangelistas de su época era música. En sus grandes campañas traían música. Y esos avivamientos masivos que provocaron el gran despertar en Estados Unidos, por supuesto, el centro era la palabra poderosa que traían estos hombres, pero también había una adoración emotiva y fervorosa. Matemos esa vaca sagrada hoy. Pero no fueron los pentecostales los primeros que traían música emotiva. El gran predicador y el gran teólogo de Estados Unidos, Jonathan Edwards, él fue parte de estos movimientos donde la música fue profundamente emotiva. Bueno, fue tan emotiva, hermano, que la música se convirtió, escucha, por primera vez los historiadores dicen que la música fue un vehículo para ayudar al arrepentimiento, a la fe y a la salvación. Yo conozco personas que me han dicho, yo entré a la iglesia porque escuché una canción. Y cuando entré a la iglesia y escuché esa canción, empecé a llorar. Y me senté a escuchar la palabra. Entonces la música comenzó a convertirse en un instrumento que ayudaba al Espíritu Santo, o que más bien participaba como un medio del Espíritu Santo para tocar vidas y eventualmente la palabra de salvación llegara a los corazones. Y surge, hermano, algo muy interesante en esa época, hacia finales del siglo XIX, quizá como una herencia de ese gran despertar que hubo en Estados Unidos. Surge una forma de expresión musical, escucha, de la cual todos nosotros somos herederos, lo sepamos o no, lo reconozcamos o no, lo aceptemos o no. Y ese medio musical del cual todos nosotros somos ahora herederos, aunque no lo reconozcamos, se llama música gospel. La música gospel, hermano, surge como parte de ese gran despertar que empezó a llegar a las comunidades de esclavos afroamericanos. Comenzó a llegar a los campos de algodón, a los campos de azúcar, y muchos esclavos encontraron consuelo en el evangelio, encontraron consuelo en el mensaje de vida eterna a través de Cristo Jesús. Y estas comunidades comenzaron a cantar primeramente los cantos que estaban escuchando a través de la evangelización de la que ellos estaban siendo beneficiarios. Pero eventualmente ellos sintieron la necesidad de construir
o de desarrollar sus propios cantos. Hacia finales del siglo XIX, entonces, comienzan ellos, a su manera, a fusionar lo que estaban escuchando de otros himnos y lo comienzan a fusionar con sus propias experiencias que en ese momento estaban teniendo todavía como esclavos. Y surge una expresión espiritual donde ellos relacionaban su liberación de sus cadenas en la tierra directamente con su liberación cuando llegaran al reino de los cielos. Hubo un momento donde los cantos de los afroamericanos era: yo soy libre, pero no porque estuvieran libres de las cadenas, sino sentían esa libertad a través de Cristo. Y ellos decían: y llegará el día en que yo correré con libertad. Pero no estaban hablando de correr en los campos de Estados Unidos, sino en los campos del reino de los cielos. Los blancos los escuchaban y decían: ya se volvieron locos estos. ¿Cómo están diciendo que son libres? ¿Cómo que van a correr con libertad si tienen dueño? Yo soy su dueño. Pero ellos tomaron de tal manera ese canto de salvación que aún en su trabajo, hermano, cuando ellos trabajaban, aquellos que se estaban convirtiendo al Señor, ellos mientras trabajaban estaban cantando los cantos de libertad y de salvación. ¿Qué significa eso? Que ellos llevaron la adoración fuera del templo, porque los llevaron a los campos de algodón, a los campos de caña, y ahí ellos estaban cantando. No había un templo, no había un altar, no había un estrado, no había un predicador, pero ellos estaban encontrando fuerza, consuelo, refugio y además comunión, cantando mientras con una mano cortaban el algodón. Sus labios decían: espero el día de verte, Señor Jesús. Nos damos cuenta entonces que, ¿por qué es tan maravilloso este tiempo del gospel? Porque ellos pudieron dar adoración sin templo. Ellos pudieron dar adoración sin tener un tiempo de culto específico. Por supuesto que llegó el tiempo de la emancipación, ya para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y estos cantos acompañaron a estas comunidades. Bueno, históricamente, la primera iglesia que es considerada como una iglesia donde hubo un avivamiento que después se convirtió en el pentecostalismo, fue una iglesia de afroamericanos en la calle de Azusa, California. Entonces, ¿por qué los pentecostales de Azusa fueron tan emotivos? Pues porque venían de estos esclavos negros. ¿Y de dónde venían esos esclavos negros? Número uno, su cultura, su propia cultura. Y número dos, de los himnos emotivos, dinámicos y profundos que ellos escucharon del movimiento del Gran Despertar en Estados Unidos. Pero fue 1930, hermano, una fecha importante. Porque en 1930 un hombre llamado Thomas A. Dorsey, a quien se le considera el padre de la música gospel, empezó a grabar la música. Y él empezó a popularizar el género. Ahora, para ese entonces, hermano, la música gospel comienza a influenciar otro tipo de música que no nos interesa hablar hoy, pero el blues y el jazz influenciaron al gospel y el gospel influenciaba al blues. Fue una fusión ahí otra vez de cultura. Quiero que notes eso, otra vez de cultura. La cultura comienza otra vez a influenciar y la música cristiana comienza a influenciar también hacia afuera y el gospel, hermano, se expande por todo Estados Unidos. ¿Qué es el gospel? Rápido. El gospel se caracteriza número uno por música de coros, es decir, varias voces cantando al mismo tiempo, un coro. Dos, por fuertes bases rítmicas. Y tres, por melodías que invitan a la experiencia espiritual profunda. ¿Qué significa esto? El gospel tiene por característica que me hago uno con lo que estoy cantando y el canto lo hago uno conmigo. A diferencia de los himnos más tradicionales, que los himnos tradicionales de alguna manera hablan de la obra de Cristo,
Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo viene pronto. El gospel dice: Cristo murió por mí. Me regocijo yo en su resurrección. Y el día en que Él venga, yo quiero estar con Él. Es decir, el gospel lleva el himno, no nada más en el canto que exalta lo que ocurrió en la obra redentora, sino que lo hace personal. Esa obra redentora es para mí y yo soy parte de esa obra redentora. Al principio comenzó solo con voces, pero después fue agregando instrumentos de ritmo, pianos, órganos. Pero para la década de los 60, para la década de los 70, el gospel ya había influenciado tanto la música cristiana que ya no solamente los afroamericanos cantaban gospel, ahora todos están cantando gospel, incluyendo los latinoamericanos. El estilo de música que nace con el gospel, base rítmica, melodías de experiencias espirituales profundas y el uso de varias voces cantando al mismo tiempo. Esto es lo que hacemos hasta el día de hoy. Hoy nosotros subimos, si se sube una sola voz se siente extraño, así que mejor me subo otras 2, 3, 4 o 10 voces, un coro, y que todos cantemos juntos. Tenemos una base rítmica. Hermano, yo me he dado cuenta que nuestras iglesias, si no tenemos base rítmica, nos sentimos extraños. Si es solo el piano, decimos, como que falta algo. Y a lo mejor es también mucho de nuestra cultura latina, que también nuestra cultura latina tiene mucho de africana. Pero si no tenemos una base rítmica, nos sentimos extraños. Y número 3, nosotros, nuestras iglesias latinas, muchos de nosotros disfrutamos más los cantos donde se entonan nuestras experiencias espirituales con Dios. Sí, disfrutamos cantar cánticos donde hablan del Señor, de lo que Él hizo, pero cuando decimos: camino contigo, Señor, gracias porque tú estás a mi lado. Cuando cantamos Él viene por mí, ¿verdad? Cambia. Ok. En los años 60 y 70 el gospel se hace más contemporáneo y además generalizado, y se incorporan guitarras, se incorporan el bajo, se incorporan instrumentos electrónicos, y eso hace que la música gospel sea más accesible a todas las generaciones. Aunque usted y yo no lo aceptemos, tenemos una herencia gospel que hemos adaptado a nuestra propia cultura. La música gospel, hermano, esta forma que en el siglo XIX y ahora el siglo XX ha sido quizá el instrumento de influencia más fuerte en la vida espiritual de la mayoría, no todas, pero la mayoría de las iglesias evangélicas del siglo XX, le han dado mucha identidad y unidad a la iglesia cristiana. La música cristiana ha trascendido ya fronteras, ha trascendido géneros, y escucha, se te van a explotar tus oídos. Para los 70s, 80s y 90s, ¿qué crees? A las iglesias y a los cultos de adoración llegó el rock and roll. Aunque no lo quieran aceptar, hermano, tocamos rock. Y en la actualidad, hermano, la mayoría de las iglesias, por lo menos de la rama que nosotros más o menos venimos, somos descendientes del gospel y del rock and roll. Aunque usted no diga amén, yo sé que usted no va a decir amén. No diga amén, hermano. No, pero no satanicemos el rock, porque el rock es un ritmo. Y esto es como todas las cosas, una espada mata y da vida. Los ritmos, hermano, si se usan de una manera, pueden dañar y destruir, o pueden ayudar también solamente a expresarse
solamente. Ok. Ya para finales del siglo XX, hermano, principalmente el movimiento carismático toma todo este bagaje y eventualmente también algunas iglesias no carismáticas en origen, pero que se dieron cuenta que tenían que abrirse a la influencia musical. Y la oración contemporánea, hoy podemos decir que la música contemporánea en nuestras iglesias contiene todos estos tipos de géneros modernos que son parte de nuestra cultura y de nuestra herencia. Volviendo un poquito hacia finales del siglo XX, hermano, hubo un cambio en el concepto de adoración en lo que se refiere a la música. Los himnos, además de los himnos, la adoración se hace dinámica y emocional y se comienzan a levantar ministros que empiezan a difundir de manera global la música cristiana. Tú puedes estar a favor o no, pero eso ha sido parte de nuestra historia, la globalización de la música cristiana. Y te tengo que decir, hermano, que México ahí ha sido una pieza importante, porque en los 70s, 80s, todavía los 90s, fueron músicos adoradores o músicos cristianos mexicanos los que comenzaron a impulsar un tipo de adoración para el mundo latino. Manuel Bonilla, empezando con él. Marcos Witt, podemos estar de acuerdo o no, pero Marcos Witt es una pieza importante en lo que a la música se refiere. Jorge Lozano, yo no sé cuántos se acuerdan de Jorge Lozano. Miguel Casina, hermano, todos cantamos Dame más de ti en su momento. Marco Barrientos, Danilo Montero, que aunque no es mexicano, también se hizo en México. Y eventualmente, hermano, comenzaron a surgir grupos. No nada más eran músicos solistas, sino también grupos. Maranatha Music, que empieza a grabar en español y en inglés, hermano. Peregrinos y extranjeros. Palabra en Acción, para tanto chapín que hay hoy acá. Palabra en Acción fue un grupo musical, hermano, que fue clave en los 90s para la expansión de la música cristiana. Y otros ministerios, hermano, permitieron que la música se globalizara, trayendo todos sus beneficios y bendiciones, pero también todos sus riesgos, abusos y excesos. Hoy, hermano, las iglesias, queremos que la iglesia participe y usamos medios como equipos de sonido sofisticados, pantallas de videoproyección, tratando de que la iglesia se involucre en nuestros cultos. Y para llegar al término de este viaje, hermano, los pocos minutos, 3, 4 minutos que voy a abusar, podemos decir, hermano, que hoy somos el resultado de una historia de música, de doctrina, de oración, de principios que tienen que ver con la necesidad, número uno, la necesidad de los cristianos de expresar cuán grande es Dios y cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Y número dos, de ese espíritu que el Señor ha puesto en nosotros, ese chip, esa codificación que ha puesto en nosotros, que fuimos creados para la adoración, para la alabanza de su nombre. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hoy podemos aprender al final? La música contemporánea es un instrumento, solo es un instrumento que históricamente ha sido muy poderoso para la expresión en el culto a Dios. Un instrumento que nos puede ayudar para reflejar el carácter de Cristo, para reflejar la obra de Cristo. Pero no nos olvidemos de algo. La adoración no empezó en un templo. No pensemos que la adoración está limitada a los templos. Ha habido muchos momentos donde los cristianos tuvieron que cantar, tuvieron que adorar fuera de los templos. Así que no podemos limitarlo a los templos. Toda la adoración a lo largo de las diferentes épocas de la historia han surgido de personas que han tenido celo de la palabra de Dios y que han tenido celo por obedecer la palabra de Dios. Creo que eso es mucho más importante, que toda nuestra expresión de adoración sea el resultado
de corazones que aman la palabra de Dios y que quieren obedecer la palabra de Dios. Hoy, hermano, concluyo. Hemos recordado cómo el Señor ha guiado a su iglesia a lo largo de los siglos, a lo largo de toda la historia, y la adoración ha sido un instrumento que ha tocado vidas y que ha transformado sociedades enteras, hermano. Pero la adoración, insisto, y lo que vamos a aprender hoy mucho, no se limita a la música, aunque la utiliza. No se limita a protocolos litúrgicos, aunque sí son necesarios. La música es una ofrenda que nosotros damos de manera constante a nuestro Señor, como una muestra de que nuestra existencia no tiene razón de ser si no fuera por Él. Así que, hermano, terminemos diciendo: te invito a que cada acto de obediencia, cada decisión que tú tomes, cada palabra que tú y yo digamos pueda ser una expresión de adoración. Que nuestras vidas sean una canción de alabanza al Creador, y que cada paso que demos al Señor sea para afirmar una sola cosa: toda la gloria le pertenece solo a Él. Y que seamos una generación, una iglesia que a bien, hermano, se pueda convertir también en un grupo de pastores y de iglesias que veamos la música en su justa dimensión, sin exceso, sin abuso, como un instrumento necesario para hacer grande la gloria de Dios, para expresar de manera hermosa, profunda, espiritual, personal, la gloria de Dios, pero no el centro de nuestros cultos. El centro de nuestros cultos es Cristo y su palabra. Termino recordándote una frase del hermano Billy Graham que me impactó muchísimo cuando la descubrí. Este hombre que usa la música, o usaba la música en sus campañas, al igual que hoy su hijo Franklin, como un medio para tocar corazones y que la palabra de salvación llegue. Él decía: adoración no es la música que cantas, es la vida que llevas cuando la música deja de sonar. Que Dios te bendiga. Oramos. Padre Santo, bendice esta primera enseñanza, guarda nuestros corazones y permite que podamos disponernos todo este tiempo a seguir aprendiendo. A ti y solo a ti la gloria.